¿Cómo enfoco los días de descanso o rest day? La verdad, no me gusta estar sentado en el sofá durante el día y no veo el descanso como yo estar en el sofá durante 5 horas bebiendo mojitos o fumándome un porro, la verdad. Entonces, sí que hay días donde estoy muy cansado, donde he tenido una semana súper alta en carga de trabajo, súper alta en entrenamiento o con muchísimos pasos y que mentalmente, pues obviamente voy a necesitar no hacer absolutamente nada. Pero la definición está en este nada. Obviamente no tienes 30 años, yo tengo 30 años, obviamente no tienes probablemente la misma dieta que yo hago cetogénica con ciclado de carbohidratos, probablemente no entrenes igual que yo. Hay muchas cosas que van a entrar dentro de tu vida para saber si necesitas descansar cada 3 días de entrenamiento, cada 2 días, cada día. Pues como no lo sé, en este vídeo te voy a dar mi ejemplo personal y cómo enfoco estos días de descanso. Yo en mi semana suelo entrenar 5-6 días pesas y además suelo meter en función del periodo del año más o menos hits entre estos entrenamientos de pesas. Por ejemplo, durante el verano, cuando tengo que estar pues un poquito más listillo para sacar unas fotos, estar un poquito más seco, pues sí que voy a meter más hits entre los entrenamientos de pesas que más entrenamiento de pesas, que son cosas que suelo hacer más en invierno o en primavera. Entonces normalmente estoy oscilando entre 5-6 días a la semana de entrenamiento y sí que hay un día donde no toco ni pesas ni hit, por lo menos andar fuera. Puedo estar andando, pues subiendo ahí como estoy viviendo en Andorra, por el bosque, por la montaña, y después de media hora de haber andado, lo que suelo hacer es empezar a correr muy ligero. Pongo 2 horas en mi día donde estoy solo, empiezo a andar 30-45 minutos y luego, después de estos 45 minutos más o menos, empiezo a correr muy suavito. 30-45 minutos, en ayunas obviamente, porque no me gusta estar corriendo con algo en la tripa. Me vas a decir, Phil, si es un día de descanso, ¿por qué estás corriendo? Pues porque correr tan ligero a 8 km por hora, 9 km por hora o 10 es para subir mis niveles de dopamina, de serotonina y simplemente sentirme mejor, porque vas a pegarte con este subidón de adrenalina, de serotonina, de dopamina, una mejor sensación y una mejor recepción por parte de tus receptores de estas endorfinas. Estas endorfinas son moléculas secretadas por partes de tu cerebro que te van a dar esta sensación de relajación, de bienestar, de euforia. Las puedes estar también elevando, por ejemplo, en la sauna, que son moléculas que te dan como esta especie de euforia. Entonces, cuando empiezas a correr, elevas en tu cuerpo esta cantidad de endorfinas, de dopamina y de serotonina. Cuando estás andando lo haces, pero a niveles un poquito más bajito. Es por ello que en este día de descanso me gusta romper el hábito de andar más o menos rápido, 4,5 km por hora, con un pequeño run suavito, porque después del run como que me siento como más relajadito. Entonces esto también participa a mi día de descanso, es como una especie de descanso activo. Lo que suelo hacer también en este día de descanso es ir a la sauna. Tengo el privilegio de tener en el gimnasio una sauna, un baño de hielo, y aprovecho después de este pequeño run muy suave, estar en esta sauna, meditar, sudar, ir al baño de hielo. Si no tienes sauna no pasa nada, no es obligatorio tener sauna, entiendo que no lo puedas hacer. Pégate una ducha fría, bien fría, después de este entrenamiento de running y verás lo relax que te vas a sentir. También lo que suelo hacer en este día de descanso, que no es nunca fijo, ni lunes, ni martes, ni domingo, lo hago en función de mi estado mental, de mi estado físico, es hacer cosas totalmente diferentes de las que suelo hacer los 6 días a la semana, que yo suelo estar muy focus en mi negocio, en mis entrenamientos durante 6 días y medio a la semana. En este mediodía de la semana donde yo estoy descansando, hago cosas diferentes, como por ejemplo, no escuchar las mismas cosas, o por ejemplo, me voy a poner a escuchar un podcast de filosofía, o un podcast de geopolítica en China, o un podcast de economía, o un podcast de metafísica.
cualquier tipo de cosas que me haga tocar neuronas y circuitos en mi cerebro totalmente diferente de lo que es los papers puros y duros de fisiología, de bioquímica, de pérdida de grasas en seres humanos, cosa que hago todos los días para crear mis cursos como ayuno experto, cetoadaptación avanzada, que son cursos muy largos que consiste en que yo básicamente desde los estudios, con mi academia, con personas que me están siguiendo en Instagram, crear diapositivas para ayudarte a ti. Entonces intento hacer estas dos cosas, romper con mis circuitos de entrenamiento HIIT y pesas, y pongo en este día de descanso un run ligero mezclado con toda esta parte más espiritual y más mental, donde cambio totalmente lo que va a entrar en mi cerebro. Bueno, esto ya son cosas un poquito más específico de cada uno, personales, de la visión que uno puede tener de la vida, pero sí que me gusta leer cosas totalmente diferentes de la que suelo leer durante la semana. De hecho, si te interesa, puedo hacer un vídeo dedicado únicamente a las cosas diferentes que suelo contar en este canal de YouTube, en TikTok. De hecho, si no me sigues en TikTok, puedes seguirme en TikTok @thefilugo, en mi Instagram, y te puedo contar todas las cosas que suelo leer, que suelo escuchar, diferentes a la bioquímica, la fisiología humana, el deporte, la suplementación. Espero que este vídeo sobre día de descanso te haya gustado. Tienes a todos los cursos en descripción donde resumo perfectamente todos estos conceptos. Si tienes dudas en comentario, puedes dejármelos, te contestaré. Pon un like, te suscribes y nos vemos en el siguiente vídeo. Aquí Filugo Farmacéutico, en Barcelona, en Montjuic, con mi querido cámara Leo aquí, que me está grabando, y yo tomando el sol al mismo tiempo. Te mando mucha energía. Chao.